Chávez hablaba de crear un Petroamérica, ¿no? Petroamérica, sí. Con todos los buques. Él no se construyó, no se concretó, y ¿qué fue lo que ocurrió? Que la industria recurrió al flete y encontramos que había sobreprecio en todos los fletes. Son declaraciones de la jefa de investigación de Runrunes, Lisette Boom, en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz. Para los venezolanos, PDVSA es sinónimo de chavismo, al menos lo es desde el paro petrolero de 2001 y 2002, cuando los trabajadores de la que era la segunda petrolera más exitosa en el mundo protestaron ante el irrespeto por parte del recién electo gobierno a la meritocracia alcanzada en la empresa estatal. Y en ese entonces el presidente Hugo Chávez reemplazó altos cargos por militares inexpertos y amenazó con despidos colectivos. Miles de trabajadores abandonaron sus puestos para plegarse al paro, y la tripulación de al menos 5 buques petroleros decidió no prestar servicio, entre ellos el ícono Pilín León. Su capitán, Daniel Alfaro, ancló este buque en el lago de Maracaibo, un punto estratégico para la industria petrolera. Poco después de que se rompiera el paro, gracias entre otros al empresario Wilmer Ruperti, y que quedara una nómina nueva para la empresa estatal, Chávez nombró a Rafael Ramírez como ministro de Energía y Minas y, por si fuera poco, 2 años más tarde, presidente de PDVSA. En ambos cargos se mantuvo mientras Chávez estuvo vivo, y a partir de 2013 se dedicó a la política internacional. En 2004, con Asdrúbal Chávez a cargo del Departamento de Recursos Humanos, a Ramírez le vino una idea: adquirir 42 tanqueros para reforzar la flota propia de la empresa, para lo cual planificaba fabricar 18 buques con 4 países que eran al momento aliados de la revolución. Una de las razones por las cuales el imperialismo y la oligarquía logró sabotear a nuestra industria petrolera fue porque bloquearon nuestros buques. La vieja PDVSA no tenía buques propios, de hecho los estaba privatizando. Fíjese que en el año 2002 nosotros teníamos solamente 12 buques. Bueno, hoy día, de acuerdo al plan de plena soberanía petrolera, nosotros ahora manejamos 81 buques, de los cuales 54 están bajo control de la República a través de nuestros buques propios y nuestras empresas mixtas. Quiere decir que hoy día podemos afirmar que somos invulnerables al sabotaje económico contra nuestro país. Entre 2005 y 2017, Petróleos de Venezuela echó por la borda $3.700 millones en pagos de esos buques que no se construyeron, sobreprecios y embarcaciones varadas. 3.700 millones que pertenecen a los venezolanos y que han debido invertirse en prosperidad económica. Pero hoy, la crisis generada por grandes niveles de corrupción azota todos los espacios del país. Después de 16 meses de investigación, los periodistas que conforman Alianza Rebelde Investiga concluyen que PDVSA navega en un mar de irregularidades en un trabajo periodístico que se estrenó en noviembre, que tiene como protagonistas a Rafael Ramírez, Asdrúbal Chávez y Wilmer Ruperti. Además de la entrevista con Lisette Boom, recogimos los testimonios de César Batiz, Grisha Vera, Catherine Penacchio, David González y Mariela Navarrete. En medio de las aguas turbulentas de un país en el cual el acceso a la información es bien restringido, los periodistas nos cuentan cómo llevaron esta investigación a buen puerto. La primera aproximación que se tuvo a esta información fue a través de una filtración que obtuvimos de un funcionario de PDVSA que nos suministró información muy relevante acerca de auditorías realizadas dentro de PDVSA y específicamente en el área de PDV Marina, PDV Naval y otras áreas relacionadas con el transporte marítimo y el transporte fluvial. Ese fue el punto de arranque de esta investigación, una base de datos de más de 300 documentos de auditoría que nos sirvieron para descubrir que allí había una potencial investigación.
César Batiz es el director de El Pitazo, uno de los 3 medios que conforman la Alianza Rebelde Investiga junto a Runrunes y Tal Cual. En junio de 2019, El Pitazo recibió esta garganta profunda, como se le dice a las personas que revelan a los medios de comunicación una información secreta y que suele involucrar nombres importantes. Grisha Vera, coordinadora de investigación de El Pitazo, explica que esta revelación fue apenas el primer paso. Las filtraciones es uno de los insumos del periodismo de investigación. Digo que son unos y no los únicos porque a veces se creen que, que el periodismo de investigación se basa en difundir por un medio una información que fue filtrada y no, hay todo un tratamiento, como lo ven en este trabajo, ¿no? Que dura a veces meses en verificar que esa información sea cierta, es la primera, y luego qué significa, ¿no? Y cuál es el impacto de esa información. Después de conocer esta auditoría oficial de PDVSA, la Alianza Rebelde contactó a la red de periodismo latinoamericano Conectas, especializados en trabajos colaborativos. David González, periodista de la organización, trabajó con los investigadores desde Argentina. A partir de allí lo que comenzó fue un proceso de estudiar en profundidad la filtración y de crear las formas de articulación de manera consensuada y conjunta más adecuada para darle una presentación periodística a ese tema tan poco trabajado o que susceptible de ser trabajado en mayor profundidad por el periodismo venezolano. En este caso, directores y coordinadores de los medios aliados formaron una mesa en la que también participaron el director de Conectas, que hace un seguimiento detallado de las propuestas de la organización, y formé parte yo como miembro de la mesa editorial. Eso nos permitió, como decía, tener reuniones periódicas, debatir el proyecto, irlo amasando, ir dándole forma. Pero eso también me permitió tener contactos con los periodistas que formaban parte del equipo y hacer acompañamientos especiales. Con él construimos esta estructura de la base de datos, empezamos a ver cuáles eran las informaciones que podían ser más importantes de resaltar y elegimos, colocar el nombre de todos los buques que han sido nombrados o que aparecían en muchos de estos documentos filtrados, ¿no? Queríamos ponerle distintas características e información importante sobre esos buques, por ejemplo, ese número único del buque que es el IMO, el tipo de buque según su carga, según su capacidad, que es diferente. También agregamos otros datos de si el buque fue sancionado o no, el tipo de bandera que tenía, si ha estado en territorio venezolano en los meses de agosto, septiembre, y agregamos otro tipo de comentarios que fueron dándole forma. Catherine Penacchio, desde Europa. Ella también fue la periodista de datos de este trabajo de largo aliento. Creo que uno de los retos, una vez que hicimos esa estructura, fue llenar la base de datos, donde podíamos conseguir toda esa información. Allí empezamos a trabajar todos en conjunto, todos los que escribieron las investigaciones llenaron allí y pusieron parte de los buques que ellos estaban investigando, buques que estaban construidos o en construcción, o que quizás era solamente un proyecto y que nunca se culminó. La información extraída de la base revelaba, entre otras, que en 12 años solo se había avanzado en un 32% de la construcción material en la flota. De los 18 buques encargados a 4 países, solo Irán había completado y entregado el Arita. Para esa construcción, en la gestión de Rafael Ramírez, se entregaron $540 millones por delante. En PDVSA se firman 100.000 contratos al año, 100.000. O sea, no hay manera de que alguien los vea todos. Ni siquiera Maduro, que dijo que lo iba a ver todo desde Miraflores. Cada filial, cada empresa es responsable de su proceso de contratación y para eso existen los comités de contratación, que son comités que hay en toda la estructura. PDV Marina tenía o tiene, espero, sus comités de contratación que son los que hacen esos acuerdos. Rafael Ramírez tiene la ventaja de que fue el único de estas 3 personas que decidió contestarles la entrevista al Pitazo. En una entrevista a propósito del lanzamiento de la investigación, Lizeth Boom aludió a esta conversación. Aquí tendríamos que hablar de responsabilidades. Él era la máxima figura, Rafael Ramírez, de la industria petrolera. Era el presidente de PDVSA y aparte de eso era el ministro de petróleo. Él tenía que estar al tanto de todo lo que estaba ocurriendo allí. Además del tanquero entregado, quedan 13 buques en proceso de construcción,
un astillero que nunca se inició y 3 embarcaciones que se echaron al mar sin completar. Uno de los desechados lleva por nombre Eva Perón. Venezuela contrató a Argentina en 2005 para construir esa embarcación por $112 millones y otra por 52 millones, que formarían el astillero. La entrega se postergó 4 veces. Yo quiero venir, le dije a la presidenta, a la botadura de Eva Perón en Río Santiago, que comenzamos con Néstor. ¿Cuándo estará listo ese barco? Creo que es para finales de este año. Está casi listo el Eva Perón, el primer tanquero venezolano construido aquí, en Argentina. Palabras del difunto presidente Chávez en Argentina en 2011. Al año siguiente, el buque se botó incompleto al río Santiago. Se invirtió $1.300.000 en esta flota para no tener que depender de terceros. Pero en toda la década no ha quedado más remedio que pagar los fletes o barcos alquilados para el traslado de petróleo. Sumando el dinero invertido a los sobreprecios de buques, sus respectivas reparaciones no autorizadas y estos alquileres, se botaron por la borda lo suficiente como para construir 54 buques. Al menos se entrevistaron a 18 personas del sector marítimo para dar con esta cifra y comprenderla, pero ninguna quiso hablar abiertamente en la entrevista. Así nos lo cuenta Mariela Navarrete, quien se encargó de las fuentes especializadas. Lo primero que me decían cuando los abordaba para entrevistarlos era: mi nombre no puede aparecer. Esa es la frase común. Y creo que realmente esa fue la principal piedra dentro del proyecto en general. Cómo obtener o comprobar algunas de las hipótesis que teníamos, cómo visibilizar sobre todo. Muy complicado encontrar fuentes en el sector porque casi todas las fuentes están vinculadas a PDVSA. Todas las fuentes o trabajan directamente con PDVSA o trabajaron recientemente con PDVSA o trabajan para contratistas que elaboran para PDVSA. Muy complicado encontrar fuentes. Muy complicado encontrar fuentes internacionales en esta área porque no es un tema que es manejado por todo el mundo, porque el tema en específico petrolero, en un caso como el venezolano, de un país sancionado, de una empresa sancionada como PDVSA, es aún más complicado. A pesar de las dificultades, la investigación pudo llegar a buen puerto. Una entrega de 4 reportajes disponible en la página web de Conectas. Podrían también resumirse en una gran cifra, que son $3.700 millones en pérdidas. Y esto se traduce en, por ejemplo, en la aprobación del 40% de un presupuesto para la construcción de 18 buques, de los cuales solamente se entregó uno. También estamos hablando, en esta pérdida hay que incluir a un astillero que nunca se construyó. También encontramos esta pérdida en modo de sobrefacturación. Hubo el caso de 4 buques petroleros que se compraron en Japón y resulta que tenían $30 millones más de sobreprecio, o sea, $120 millones que también por allí se dieron, pues se pagaron. Incluso es uno de los hallazgos de la primera filtración, el desorden, la desplanificación que existe, el control tan relajado que existía en este manejo y que permitió tanta corrupción. O sea, al final es eso. Y en Venezuela definitivamente la opacidad, la falta de información oficial, la comprensión del oficio periodístico como un tema hostil determina de manera importante la ejecución de los trabajos. Eso yo creo que es una de las diferencias centrales. Entonces, el periodismo de investigación venezolano, quienes están allá han desarrollado un músculo muy importante para saber sortear todas las dificultades y creo que eso también es uno de los rasgos interesantes del periodismo venezolano, que ha logrado mantener unos niveles importantes de excelencia más allá de todas las dificultades para acceder a la información. A mí me parece que fue una experiencia satisfactoria como periodismo colaborativo. Podemos estar en países distintos, podemos estar en usos de horarios distintos, pero trabajamos en un bien común, que es dar a conocer este desastre en lo que han convertido la industria petrolera.
Lo más satisfactorio, sin duda, para mí fue ver el proyecto ya al aire, ¿no? Poder contribuir, o sea, sentir que de alguna manera uno como periodista o tú como periodista das tu aporte a una sociedad que a veces uno ve con tantos problemas. Visibilizar esa corrupción de la industria petrolera, una industria que, como sabemos, fue próspera, una industria que, bueno, la principal del país, exportadora de recursos, y poderle contar a la gente cómo esa industria está literalmente quebrada. Cuando hablamos de gran corrupción venezolana no podemos entenderlo como un caso aislado. Hay que tener en cuenta que aquí hay también toda una red de complicidades. Aquí también tienen que rendir cuentas todos los países que estuvieron involucrados, que recibieron fondos para la construcción, por ejemplo, de estos buques. Estamos hablando de los casos de Brasil, Argentina, Irán y Portugal. PDVSA navega en un mar de irregularidades fue un trabajo periodístico elaborado por Alianza Rebelde Investiga. Esta producción sonora estuvo bajo la coordinación editorial de César Batiz. El montaje lo realizó Luis Magallanes y el guión, quien narró para ustedes, Isabela Reimi.